Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Gracias, te doy un saludo afectuoso para ti y para toda nuestra audiencia. Y sin duda que estos problemas recientes que están ahora mismo abriéndose a partir del no respeto por las reglas del juego, por nuestro arreglo constitucional, por las leyes del país, están abriendo sin duda un frente de confrontación que aparece desde luego en las dos arenas, en la parte de la vertiente intelectual, pero también la que tiene que ver con la realidad, justo porque hace mucho tiempo no veíamos una circunstancia donde desde la élite política se promovía ese no respeto. Han cambiado muchísimo los más importantes fenómenos que hemos visto en los años recientes, pero creo que si nos ponemos a hacer intentarlo, una comprensión, una interpretación de esos cambios, podemos ver que sí ha habido no una democratización, sino una desdemocratización, o sea que hemos ido hacia atrás. Hay una creciente insatisfacción con la democracia, a pesar de que sigue siendo una mejor opción que toda forma de autoritarismo, que toda forma de autocracia. Y sin embargo, no hablemos ya tampoco del ascenso de esos relativismos que tanto daño le han hecho a nuestro país, también a la ciencia, y a la ciencia política, al mundo de la política en términos generales. La democracia, han dicho algunos autores, es resiliente porque tiene que confrontarse con la realidad. En ese mismo tenor, en esa misma postura hoy nos encontramos, porque el frente al que está llamando, entre otros, pero que como miembro fundador está intentando hacer como su última batalla, Porfirio Muñoz Ledo, nos indica precisamente que con todos sus problemas las oposiciones siguen siendo muy pragmáticas, siguen atendiendo al propósito de intentar otra vez un cambio político para que las reglas del juego vuelvan a estar en el propósito que siempre nos dijo la literatura, es decir, que pongamos en el mismo nivel de circunstancias lo mismo a unos actores que a otros, que haya ese sistema de roles que garantizan ese peso y ese contrapeso. Y me parece que ocupadas las oposiciones en esa tarea, en ese rol, sin duda estamos viendo también que de nueva cuenta, como desde 1988, para no ir ya más allá, digamos que se están enfrentando las oposiciones dentro de sí misma de la coalición gobernante, porque eso lo vimos desde, la desaparición formal del régimen político como lo concebimos desde el año 1929 y que terminó de cuajar en 2018, como dijimos, con esta enorme coalición que precisamente conformó el presidente actual de la República. Y sin duda el propósito ahora es que estamos viendo de nueva cuenta cómo de la propia élite política, de esa misma coalición gobernante, están surgiendo las oposiciones, están configurándose las opciones, las alternativas que se oponen precisamente a esa forma de autocracia que se está intentando construir en México. Y a partir de ello tenemos los tres grandes momentos, ¿no? El primero no hay que olvidarlo porque de una manera muy breve así ocurrió desde el año 88, 87 y que se consolida en 89 con la aparición formal en el sistema de partidos del PRD como una oposición al propio sistema político mexicano, donde la oposición más importante al PRI surgió justamente de sus propias filas, la más importante que se recuerde incluso, porque desde allí ha venido la democratización mexicana, que se propagó hasta 1996 con ese arreglo constitucional y legal en las reglas electorales. Y también lo tenemos cuando vemos, por ejemplo, después de 89 hubo un segundo salto hacia el fenómeno conocido como el año 2000, con el cambio político. Allí también vimos que hay una muy importante evolución política y también electoral, pero que surge a partir de ese gran movimiento que gestó la corriente democrática, como vimos, y este tercer gran momento que lo vimos en 2018,
en donde para algunos ya marca la desaparición, formalmente dicho así, de todo el sistema político mexicano anterior, tal como lo concebíamos, y sin embargo lo que sí estamos observando es la necesidad de que volvamos a la época de la democratización, justo porque ahorita lo que hay es una desdemocratización, es decir, hay una intención, digamos, muy importante y abierta desde la élite gobernante para que esto no suceda, para que haya puntos de confrontación y, lo que es peor, un esfuerzo muy importante del presidente por destruir a todos los intermediarios y él ponerse por encima. Creo que al final lo más importante es que prevalezca esa democracia resiliente, a pesar de todas sus disfuncionalidades, de todas sus imperfecciones, sigue siendo una mejor alternativa, pero lo más notable son esos dos fenómenos, que nuevamente surge la particularidad de la oposición dentro de las mismas filas de la élite gobernante, y no hacer a un lado esa circunstancia tan preocupante que sigue siendo para la ciencia en general y para la ciencia política en particular, que la democracia, además de resiliente, nos requiere todavía a la gran mayoría de los mexicanos, Teodoro.